Hola, estamos un día más, un vídeo más en el Peine de Chihuahua. Nos gusta el cine y saludamos a Celia Casanova porque vamos a hablar de una película maravillosa hoy. Celia, ¿cómo estás? Hola de nuevo, qué bien verte, qué bien volver a hablar de cine. Yo también estoy muy contento, nos gusta mucho el cine y nos gusta el cine italiano. En este caso vamos a hablar de una película durísima, demoledora, pero también esperanzadora, El ladrón de bicicletas. Año 1948, Vittorio De Sica, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece el neorrealismo italiano, un movimiento que quería mostrar toda esa crudeza de la posguerra en Italia y con una serie de películas mostraron esa Italia en ruinas, la miseria, el hambre, la precariedad laboral. En esta película aparece mucho de esto y con una sin actores profesionales, sin puesta en escena, casi con un estilo documental, hicieron un cine, como digo yo, protestario, de protesta. Y la película que vamos a hablar hoy es la historia de un pobre hombre al cual le roban la bicicleta que usa para trabajar. Y a partir de ahí comienza una odisea por encontrar la bicicleta hasta que este pobre hombre se convierte en otro ladrón. Celia, ¿qué te parece esta película? Bueno, pues yo voy a usar una frase de José Luis García, que hablaremos de él posteriormente, que dice que El ladrón de bicicletas es una película con vocación de eternidad. Y es que me parece que esa frase ya define un poco este gran film, porque es que sin duda alguna es una película que con poco hace mucho. Y bueno, y demuestra que de lo sencillo pues se pueden sacar cosas muy complejas. Me emocionó muchísimo la primera vez que vi esta película. De hecho, creo que me la tuve que volver a ver porque no estaba, o sea, no creía lo que estaba viendo, ¿no? Porque además siempre como que antes había visto las grandes películas de Hollywood de los comienzos del cine, porque yo empecé a ver cine de forma muy progresiva y cuando me encontré con el neorrealismo italiano, que no sabía lo que era, yo pensaba que al final iba a contar algo muy parecido, ¿no? Platos, actores profesionales, historias cargadas de diálogos estos que pasarían a la historia, ¿no? Porque habían sido escritos durante un montón de tiempo y tras largas conversaciones y nos encontramos con esto que habla del simple robo, ¿no? De una bicicleta que, bueno, estaba a la orden del día en ese momento en la sociedad italiana y que, bueno, yo creo que era una cosa que también formaba parte de la cotidianidad europea, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, que fue algo tan duro y que causó muchos estragos en todo el mundo. Efectivamente, como dices, es una película que sigue vigente, ¿no? Como después de una gran tragedia, en este caso una guerra mundial, quedan los escombros de un país que hay que levantar. Y esto se puede ver reflejado en cualquier época en la que se viva una crisis en un país. Eh, Desempleo, hambre, y con ello trae delincuencia, inseguridad. Y, y como bien apuntas, fueron directores que se echaron a la calle a mostrar la crudeza y el realismo, sin apenas medios, casi con un estilo documental. Es fascinante. Sí, sí, sin duda alguna creo que dieron como una lección, ¿no? O sea, viniendo de lo que venía el cine, un poco de eso, de nada más de grandes decorados, contando siempre con actores que vivían el personaje, ¿no? Pues estos, los que salen en esta película no es que viviesen un personaje, es que estaban No, y contando eran su actores propia. no profesionales. Eso es, que eran personas que estaban viviendo eso, ¿no? Que podían, era muy fácil que contasen una historia porque al final esto que estaban contando lo vivían ellos cada día. Y es curioso porque el casting de esta película, aunque digamos, bueno, es que no eran actores profesionales, pues el casting de esta película fue súper difícil de hacer y de hecho le costó muchísimo al director elegir al niño protagonista. Y eligió Sí. al niño protagonista por su forma de andar.
que es maravilloso, ¿no? Sí, el niño O sea es punto aparte porque la mirada que tiene, la sonrisa, ya hablaremos de la escena final, que es tremenda. A mí la película me parece una gran reflexión sobre todo sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Como un hombre que toda la película se comporta como un héroe, sobre todo a los ojos de su hijo, es capaz de tirar toda su integridad como ser humano a la basura, al fin y al cabo, por sobrevivir. Porque al final es una película sobre supervivientes. Eso es lo fascinante, ¿no? Ladrón que roba a ladrón. Y claro, eso es un sistema que es imposible de sostener en cualquier sociedad. Y esta es, yo creo que la base absoluta de la película. Y la relación del hijo y el padre es fascinante. El padre, cuando se mete en cualquier lío, aparta al niño de sus actos hasta en la escena final. ¿Qué escena final, Celia? Creo que es uno de los mejores finales de la historia del cine, sin duda alguna. sí, o sea, la verdad es que no sabría yo quedarme con una escena de esta película, aunque creo que la que más me impactó a mí cuando la vi es el robo, ¿no? El mismo robo de la bicicleta, más que nada porque no te lo crees. O sea, no llegas a pensar que eso se pueda filmar con esa crudeza, ¿no? Y además que ya no es solo el hecho de ver que le están robando una bicicleta, es que te estás dando cuenta de lo que realmente le están robando a ese personaje, ¿no? Que es un personaje que no tiene nada, que le estás robando lo que usa cada día, con lo que se mueve, con lo que vive, ¿no? Su herramienta de trabajo, la herramienta que le hace al final poder hacer cosas. Y luego, además, lo que me parece ya más fascinante aún es que el director ya no es que se ha atrevido en el hecho de filmar ese robo, sino en esa persecución, en cómo le ayuda a la gente de la propia ciudad a que consiga atrapar a ese ladrón, ¿no? De verdad, es una película que bueno, podríamos estar hablando de ella meses, sí, porque es maravillosa. Sí, bueno, ahora justamente estamos viendo la escena final, como el niño se da cuenta que el padre ha cometido el robo y le pillan, primero le quieren dar una paliza, luego le quieren denunciar y gracias al niño, qué paradoja, ¿no? El padre se salva de ser linchado, de ser denunciado. Cuando toda la película el padre había estado protegiendo al niño, es en esta escena final, cuando el niño, con esa mirada, esos ojos, que luego, cuando ya se resuelve la marabunta de gente, se seca el sudor, se seca las lágrimas y le da al padre la mano, y es cuando ahí yo digo, queda esperanza. La vergüenza del padre queda marcada con la mirada del gran protagonista, y ahí me queda ese hilo de esperanza, de creer un poco en la humanidad, ¿no? Fíjate, la mirada del niño, las lágrimas, estar compungido, es terrible, es demoledora, pero al final de ahí queda esperanza. Detrás de una sociedad cruel e insolidaria, pues también hay un espacio para la esperanza. Creo que es una película necesaria, es una película que sigue vigente, es honesta y va directa al corazón. Si no lloras con esta película es que no eres humano. Sí, ahora que la estábamos volviendo a ver, no me acordaba de ese detalle que separa al grupo el propio tranvía, ¿no? O sea, una película que habla sobre bicicletas, sí, que separe a ese conflicto un tranvía, ¿no? Como diciendo, sí, os pegáis por una bicicleta, pero que ya hay tranvías en la ciudad, ¿no? Es fascinante, sí, está cargada de detalles. No, es sensacional. De hecho, ya en los últimos planos de la película, cuando ya el niño ha cogido de la mano al padre, hay un momento que él va con la mirada puesta, fija hacia adelante, con la vergüenza de haber sido derrotado por la sociedad, por todo, y hay un tranvía que le golpea en un hombro al padre. Y dices, claro, qué paradoja, ¿no? Una gran película que recomendamos, y bueno, seguiremos hablando de cine italiano, de neorrealismo. Celia, ha sido un placer tenerte
en un vídeo más, en el Peine de Chihuahua. Así que hasta el siguiente vídeo. ¿Nos gusta el cine? Igualmente te digo, John, nos gusta mucho el cine. Hasta la próxima.